Ese ego y esas manipulaciones se ha inflado y muchas personas que ya tienen la mente cauterizada están operando los dones, pero la presencia de Dios está lejos de ellos. Entonces me dirán en aquel día, dijo el Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor mismo le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Se están predicando un evangelio carnal, un evangelio a la carne, no al espíritu. Por eso la palabra de Dios dice, andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchos persiguen este tipo de mensaje, un mensaje de espectáculo, un mensaje donde yo quiero agradar a mi carne, yo quiero hacer la voluntad de mi carne. Dios te bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. Vamos a tratar hoy un tema que es el ego y la manipulación. Cómo el enemigo engaña a las personas. Porque el objetivo del enemigo es engañar. Engañó a Adán, engañó a Eva. A veces creemos que el hecho de que Dios nos use, Dios está con nosotros. Y vamos a explicarlo por la palabra de Dios. Y leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 10, verso 17 al 20. Y volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Pero no se regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en el reino de los cielos. Ahora, me llama mucho la atención de que ellos vinieron diciendo, Señor, pero en tu nombre los demonios se nos sujetaron. ¿Usted sabe qué pasó con esto? Que Jesús le bajó el ego. Usted dirá, ¿cómo así, hermano? Sí, para que ellos no se enfocaran simplemente en ser usados, sino que ellos se regocijaran, que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Ahora, ¿qué habla la Biblia con respecto a esto? En Mateo 7, en el verso 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ahora vamos a hablar en cuanto a la manipulación que hoy en día se está viendo por las redes sociales. Muchas gentes o predicadores que empiezan a hacer cosas para ser vistos por los hombres. Y vemos cómo inclusive estas cosas las promueven más los milagros, promueven más los supuestos milagros, promueven más aquellas cosas, supuestamente experiencias o señales que la palabra de Dios. Y vemos cómo este ego se le infla de tal manera que ahora muchos le llaman apóstoles, otros le llaman supuestamente profetas, otros le llaman evangelistas, le llaman pastores. Sin embargo, estamos viendo hoy en día que se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, la apostasía. Y muchos apostatarán de la fe, enseñando doctrina de demonios. Estamos a la puerta del rapto y del arrebatamiento. Porque estamos viendo que muchas personas que eran de nosotros, como dijo el apóstol Juan, eran de nosotros, hoy están predicando un evangelio diferente. Pablo le dijo a los Gálatas, si aún un ángel descendiere del cielo y predicar un evangelio, que el que os se ha enseñado sea maldito, sea anatema. La palabra nos enseña que en un momento el Señor habló con Jeremías, hablando acerca del pueblo, porque el pueblo se había desviado y se había descarriado. Y él le dijo, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, cómo Dios se le ha revelado al pueblo. Ahí está la palabra de Dios, la fuente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. La gente se está dejando llevar por estos supuestos, estas personas llamados ser apóstoles, engañadores, dejándose llevar por doctrina falsa. Y estamos en el tiempo donde la Biblia nos enseña que vendrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, soberbios, ingratos,
sin afecto, es decir, gente que tú no puedes hablar con ellos porque ellos son fulano de tal, gente los cuales tienen un manto, supuestamente ellos tienen un manto. Sin embargo, aquí no hay nadie grande, todos somos iguales. Jesús en un momento le empezó a lavar los pies a los discípulos, diciendo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Siendo Dios el mayor de todos sirvió. ¿Por qué nosotros no podemos servir? No, estamos que nos sirvan, porque eso es lo que te hace grande. Y entonces ese ego y esas manipulaciones se ha inflado. Y muchas personas que ya tienen la mente cauterizada están operando los dones, pero la presencia de Dios está lejos de ellos. Están operando supuestamente en ciencia y doctrinas falsas, pero el Espíritu de Dios está lejos de ellos. Y entonces me dirán en aquel día, dijo el Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor mismo le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quiénes le llama a los hacedores de maldad? Aquellos que supuestamente hicieron milagros. ¿A quiénes le llama hacedores de maldad? Aquellos que supuestamente echaron fuera demonios. ¿A qué le llama hacedores de maldad? Aquellos que supuestamente profetizaron. El Señor le dijo, apartaos de mí, maldito, nunca os conocí. Pero hoy en día vemos cómo tanta gente está siendo arrastrada por estas falsas o falsos profetas o falsos apóstoles o falsos predicadores. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas para entretener a la persona. ¿Por qué la gente persigue esto? Se lo voy a explicar. Porque la gente quiere saber el futuro. Porque la gente quiere saber las cosas que le van a acontecer. La gente persigue a los adivinos. La gente persigue a los brujos. La gente persigue a los agoreros. Desde la antigüedad, todo el tiempo el ser humano persigue estas cosas. Sin embargo, cuando tú no crees a sus supuestas experiencias o a su mentira, ellos te dicen que tú no tienes fe. Yo no tengo que tener fe en ti, ni a tus experiencias tampoco. Mi fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que yo tengo que tener fe en Jesús. Porque hay muchas personas que dan palabra y dicen, mire, si usted no cree, usted no tiene fe. Es que yo no tengo que creer a lo que tú dices. Yo tengo que creer a lo que la Escritura dice. Si tú eres fiel en la Escritura, si tú eres fiel en la palabra de Dios, entonces yo oigo. Por eso la palabra de Dios dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Yo no tengo que aplaudirte a todo lo que tú dices. ¿Por qué? Porque supuestamente tú eres un apóstol. Yo no tengo que aplaudirte a todo lo que tú haces, porque supuestamente tú recibiste una revelación de Dios. A quien me llamó a mí, fue Dios por su palabra. En la palabra de Dios dice, escudriñar las escrituras. No está diciendo que se dejen llevar de experiencia de hombre. No está diciendo que se dejen llevar de lo que la gente diga. Dice escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Jesucristo, que es Cristo, es la luz del mundo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debemos llevar nosotros los predicadores? El mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje donde la persona sea transformada y la persona tenga paz. No un mensaje de dinero, no un mensaje de espectáculo, no un mensaje de prosperidad, porque la palabra no nos manda eso. Porque dice la palabra, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, yo no tengo que predicar prosperidad, porque es que cuando yo camino en los caminos de Dios, conforme a su voluntad, ya yo soy próspero. La palabra nos enseña en el libro de los Efesios, en el capítulo 3, en el verso 14 en adelante, el apóstol Pablo hablando, diciendo, dice, por esta causa yo doblo mi rodilla ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en la tierra, para que os dé, escuche esto, conforme a las riquezas de su gloria, al ser que fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Usted ve lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros debemos ser fortalecidos con poder, no en el hombre exterior,
sino en el hombre interior. Estamos predicando un evangelio, o muchos están predicando un evangelio carnal, un evangelio a la carne, no al espíritu. Por eso la palabra de Dios dice: andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son muerte, pero los del espíritu son vida y paz. Pero muchos persiguen este tipo de mensaje, un mensaje de espectáculo, un mensaje donde yo quiero agradar a mi carne, yo quiero hacer la voluntad de mi carne y no la voluntad de Dios. Ahora, hermanos y amigos, la palabra de Dios es clara y precisa. Dice la palabra que en los últimos tiempos habrán que falsos profetas, falsos predicadores. Es la Biblia que lo dice. Y la Biblia dice: ¿y cómo yo conoceré a los falsos? Le voy a decir varios puntos de cómo usted conocer lo verdadero. Lo verdadero, dice la palabra, que lo conocerá. ¿Por qué? Por su fruto. Porque el hombre de Dios que anda conforme a la voluntad de Dios da fruto digno de arrepentimiento, de amor, da fruto de humildad. Esos son los frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Pero aquellos que, ¿cómo lo conoceremos? Bueno, porque vendrán con fábulas artificiosas, vendrán con engaño, vendrán con una supuesta revelación, la cual no es bíblica. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, verdadero hijo en la fe, la cual hay en ti una fe no fingida. Hay muchos que tienen fe que la finge, una fe supuestamente de ellos, que dicen que Dios hace esto. Hay muchos milagros falsos. ¿Y cómo conoceremos al profeta? La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento: cuando el profeta hablare y la palabra del profeta se cumpliere, entonces el profeta habló de parte de Dios y no por presunción, porque muchos hablan por presunción. Entonces hay que tener cuidados en estos tiempos. Estamos a la puerta del arrebatamiento, estamos a la puerta de la venida de Cristo, y nosotros debemos de percibirnos, porque están viniendo muchos con fábulas, con mentiras, muchos con egos arrogantes que se creen que son ellos. Entonces estamos viendo que este espíritu, el espíritu que ha perseguido a David durante mucho tiempo, el espíritu de Saúl, que quiere perseguir a los verdaderos cristianos, está operando. Y hay que tener cuidado en estos tiempos, porque ya Cristo viene. La exhortación que yo le doy a ustedes: que escudriñen la escritura. Una vez un profeta me dice: hermano, usted no tiene fe en lo que yo estoy diciendo. Fue Dios que me habló. Y yo le dije: yo creo si yo quiero, y a mí Dios no me condena. Ahora, donde Dios quiere que yo crea, porque si no cree, Él me condena, es en su palabra. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Muchos pueden inventarse profecía, muchos pueden inventarse sueños, muchos pueden inventarse experiencias, como hay muchos por ahí que están hablando que supuestamente fueron al infierno, que supuestamente vieron esto. Yo no estoy dudando de que sea así, pero pueden ver muchos que estén inventando cosas. Por lo tanto, te exhorto a que escudriñe la palabra de Dios, a que busque a Dios y que apoye este canal que está hablando la verdad, y que le dé me gusta, que le dé like, y que este mensaje llegue a más personas, porque Cristo viene. El tiempo se está acabando. No permita que te engañen con fábulas artificiosas. Dios te bendiga. Shalom.